economista, su formación es de economía, pero estuvo muy ligado a los procesos ambientales de la ecología política. Martínez Alier, un catalán. Entonces los tres primeros paneles, la primera fila atraviesa su texto con las tres organizaciones: el grupo de madres Barrio Ituzaingó Anexo, Vecinos Unidos en Defensa de un Ambiente Sano, están todos como un poco separados, y por último la coordinadora en defensa, se me hacen la una, Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos en Sierras Chicas, que no es una organización, sino es una multiplicidad de organizaciones, es una coordinadora, y eso también es algo que nos pareció muy interesante para la lectura. Las primeras, el problema de los agrotóxicos, un barrio expuesto, acá ni bien pasamos circunvalación, a campos de soja, los aviones pasaban por arriba de las casas. Budas, en San Antonio, un barrio que tiene una fábrica de bioetanol, era una alcoholera, pero empezaron a producir bioetanol y todos los gases empezaron a enfermar a los vecinos, inclusive, bueno, ya están habiendo varios casos de malformaciones. Y la Coordinadora Ambiental de Sierras Chicas, la gente que vive en el poco espacio limpio que nos queda en Córdoba, y que la extensión de la ciudad se está yendo desquiciadamente y sin ninguna lógica, sin ninguna planificación para aquel lado. Estamos hablando de nuestras reservas de biodiversidad y de nuestra agua, ¿no? El segundo texto, que atraviesa las tres luchas, es el texto de una socióloga, podríamos decir, norteamericana, Giovanna Ichiro, que aborda de una manera muy interesante los cruces entre las luchas feministas y las luchas ambientales, y desarrolla el concepto que lo van a ver, de reproducción social, ¿no? Y hablar, ¿no?, de las políticas de salud, son problemas ambientales también, o sea, trasciende lo que es el ambientalismo que hemos crecido escuchando de Greenpeace, ¿no?, de los ambientalistas que van a salvar a las ballenas o que protegen los bosques o las selvas tropicales, pero tenemos a los ambientalistas en los barrios que no se llaman así, sino que son vecinos que rompen las pelotas a las empresas, y generalmente son mujeres. Si ustedes ven a su alrededor, hay una enorme participación de mujeres, y eso es algo interesante para pensar, para leer en el texto de ella y muchos otros textos de ella. Acá hemos elegido un solo texto, pero hay un montón. Y es muy interesante entender eso, y también entender la ventana de oportunidad que se abre con la gran participación y convocatoria del movimiento Ni Una Menos, y la gran importancia y trascendencia que está teniendo la problemática ambiental. Creo que sería interesante empezar a ver articulaciones en ese sentido. Y por último, un texto de un argentino, Roberto Fernández, arquitecto, crítico de arquitectura, de Mar del Plata, especializado en arquitectura sustentable, que un poco nos hace pensar y ver como a vista de águila qué es lo que pasa con los diseños urbanos, ¿no? Qué conceptos se usan, cómo podemos trabajar y entender mejor por qué, cómo funcionan las plataformas, ¿no? Tiene ese concepto de las plataformas como que la ciudad sostiene a la sociedad, a las personas, y se dan relaciones de demanda, ¿no?, en base a las capacidades de esa infraestructura, de esa tecnoestructura, pero eso se emplaza sobre una bioestructura, la naturaleza, y eso también tiene demandas y necesidades y capacidades limitantes, y tenemos que hablar y entender que el desarrollo tiene un límite y tiene que tener alguna lógica, porque si no, las cosas no funcionan. Me gustaría más que nada darle palabra a las vecinas, por ahí antes de empezar el recorrido, invitarlos al recorrido.